nosotros hablamos como tal de lo que es el sistema tegumentario, hablamos de uno de lo que son los órganos más grandes y pesados del organismo. Tienen la característica particular de estar formado por piel, por pelo, cubrir lo que son glándulas sebáceas, uñas, glándulas sudoríparas, y también hablaríamos directamente de lo que es la piel y el cutis como tal. Cuando se habla de la piel, se habla de esta como que es el órgano más grande que tenemos. ¿Por qué se establece como el órgano más grande que se tiene? Porque es aquel que es capaz de recubrir todo el organismo y generar lo que es el revestimiento, recubrimiento y protección, sobre todo a lo que son los aparatos internos, al esqueleto y a los diferentes tipos de sistemas que tenemos de manera interna. También hablaríamos del recubrimiento de cavidades, el recubrimiento de lo que son tubos, y la característica de que se puede tapizar como tal los niveles externos y auditivos. Cuando se habla de micropreparados y se habla de sistema tegumentario, encontramos la característica primordial de que hablaríamos de la epidermis, de la dermis y de la hipodermis. Eso cuando se habla a nivel general, pero cuando se habla a nivel específico nos vamos directamente a los tipos de tejidos. Bueno, adicional a esto, cuando nosotros hablamos de lo que es la epidermis, hablamos directamente de un epitelio estratificado, plano, cornificado. Cuando se habla de un epitelio estratificado plano, tiene entonces forma plana o escamosa. Estratificado significa que tiene dos o más capas. Cornificado significa que estamos hablando de queratina. Ahora, hablamos que a partir de la parte superior de lo que es el micropreparado, como en esta zona, se ve directamente la extensión de lo que es la queratina, que es la parte superior. La queratina es establecida como células muertas que van subiendo desde la parte de la membrana basal, donde se soportan, se van diferenciando hasta que ocurre la formación de la queratina. También cuando nosotros hablamos de epidermis, siempre vamos a hablar de lo que es el espesor normal. El espesor normal de la piel tiene la característica de, a nivel fisiológico, ocurrir un proceso que se llama descamación. Esa descamación es prácticamente cuando las células muertas ya no son completamente activas y se necesita que haya un cambio. Si recordamos, cuando nosotros hablábamos de tejido epitelial, hablábamos de que el epitelio es el único capaz de regenerarse completamente. De allí es donde podemos hablar del proceso de descamación. Ahora pasaríamos a lo que es la dermis. Entonces, hablando de micropreparado, esto vendría siendo epidermis y esta zona vendría siendo la dermis. La dermis se habla de tejido conectivo. Ese tejido conectivo tiene la característica de ser denso, lo que quiere decir que vendría siendo completamente compacto. Si estamos hablando de tejido conectivo, estamos hablando de funciones de tipo sostén, funciones mecánicas, funciones de espesor, y la característica más relevante sería la conexión entre los tejidos como tal. Ahora, adicional a esto, podemos establecer unas funciones. Las funciones van directamente de la mano con la ubicación en el lugar donde se encuentran. Podemos hablar de unas funciones de protección, podemos hablar de excreción, si hay excreción hay absorción, si hay absorción hay secreción, podemos hablar de la síntesis de vitamina D para adquirir lo que es los rayos del sol, la luz solar. Hablaríamos de un sistema de comunicación sexual porque se habla de lo que es el órgano, es un órgano de tipo sensitivo, la piel, y tiene mecanorreceptores que activan las sensaciones y mandan cierta información para ser expresada y generar una respuesta a nivel de comunicación sexual. También hablaríamos de lo que es síntesis de melanina. Esto va directamente relacionado a lo que es la excesiva exposición a lo que son los rayos UV, obviamente teniendo en cuenta la cantidad de tiempo y la cantidad de protección que se tenga en cuanto a lo que sea la exposición al sol. Hablaríamos de una defensa inespecífica. Esa defensa inespecífica habla directamente de que sirve de barrera frente a lo que son gérmenes, a lo que son bacterias, a lo que son ciertas estructuras mínimas que al tener lo que es el órgano de la piel se ocurre una barrera. También hablaríamos de la regulación de temperatura, que va directamente relacionado con la capacidad que puede tener un cuerpo, un individuo, no solo el ser humano, de regular su temperatura. Es decir, si ustedes se encuentran en un lugar que viene siendo muy frío,
su cuerpo trata de regular la temperatura y esa regulación puede llevar de acuerdo a la alimentación que ustedes tengan, a poder regularse y mantener un equilibrio y no sentir completamente el frío. Si están acostumbrados a lo que es el frío y se van a un lugar caliente, automáticamente empieza la regulación, pero siempre se va a sentir más calor cuando se viene de un clima frío. Bueno, adicional a esto, entonces hablaríamos de lo que es la constitución de la piel. Cuando se habla de constitución de la piel, hablamos de una epidermis de tipo externa. Esta siempre va a venir derivada o va a ser procedente de lo que es el ectodermo. Cuando hablamos de ectodermo, mesodermo y endodermo, hablamos de 3 capas de tipo germinal. Es decir, que hablamos de las capas germinales, es decir, cuando hablamos del desarrollo embrionario de un individuo. Ahora, la constitución de la piel se da teniendo en cuenta que la dermis es la parte más profunda, es decir, que vendría del mesodermo, la epidermis de la zona externa vendría del ectodermo, y lo que es la hipodermis corresponde directamente de la fase superficial. Ahora, algo importante de la hipodermis es que también viene siendo una especialización de la capa del mesodermo. Adicional a esto, hablamos de que podemos establecer las diferentes capas teniendo en cuenta la piel que vayamos a observar. Siempre vamos a encontrar la lámina o la membrana basal, vamos a encontrar unas células basales o células de función mitótica, luego vamos a encontrar otro estrato donde van cambiando la forma de sus núcleos, se van tratando de aplanar y cambiar la forma, posteriormente vamos a encontrar más pequeño el núcleo, luego se aplana y cuando llega a la superficie están completamente escasas de núcleos, es decir, que van a ser anucleadas. Y esa parte superior vendría siendo la queratina. Ahora, cuando nosotros hablamos de clasificación de piel, en micropreparados vamos a hablar de piel gruesa y vamos a hablar de piel fina. Algo característico también es que vamos a hablar de ciertas capas o ciertos estratos. Entonces, generalmente vamos a encontrar lo que es la epidermis, que vendría siendo toda esta zona que cubre capa espinosa, capa córnea, lúcida, granulosa y pues se parte desde la membrana basal. La epidermis viene siendo tejido conectivo, generalmente está acompañada de lo que son las famosas papilas dérmicas. Vamos a encontrar también que en esta dermis tiende a tener demasiados vasos y nervios y tienden a tener lo que es el epitelio subyacente. Esto cuando encontramos en esta zona más interna que vamos a encontrar lo que es hipodermis, tenemos la característica de encontrar los famosos folículos pilosos y obviamente encontramos lo que son las glándulas y encontramos las estructuras anexas cuando hablamos de ellas. Cuando se habla de capa córnea, ¿de qué estamos hablando? El estrato más superficial. ¿Dónde está la queratina? De la queratina. Células nucleadas. Exacto, entonces sería la más cercana a la luz. Entonces vamos a establecer como la capa córnea, como la capa que sí es la primera barrera contra los gérmenes y contra algunas bacterias. Posterior a esto vamos a encontrar lo que es la capa lúcida. ¿Qué característica podría tener la capa lúcida? Solamente vamos a encontrarla en un tipo de piel. Muy bien. Ahora, adicional a esto, vamos a encontrar lo que es la famosa capa granulosa. Cuando nosotros hablamos de capa granulosa, solo por el nombre sabemos que tiene ¿qué? Gránulos de simógeno. Gránulos, exacto. Ahora, eso es lo que hace que ella sea más llamativa y visualmente más fácil de observar. Si ustedes observan este micropreparado, ven la estructura y ven las granulaciones. Este micropreparado se coloreó en hematoxilina eosina. ¿Por qué estaríamos hablando de hematoxilina eosina? Cuando se habla de hematoxilina eosina, recuerden que hablamos de una funcionalidad, ¿sí? Entonces, el núcleo sobresale, pero también el citoplasma. El citoplasma se colorea de un rosa intenso o un rosa pálido y los núcleos se colorean entre azul a morados. Esa es una de sus características. Ahora, cuando nosotros hablamos del estrato granuloso, vamos a hablar de lo que son queratinocitos que llegan a ser completamente aplanados y que tienden a ser ovoides y de forma heterocromática. Cuando hablamos de heterocromática, hacemos referencia a la abundancia de heterocromatina. También vamos a encontrar en este capa o estrato, vamos a encontrar que las células presentan ciertas características como son organelos que se encuentran de forma redonda, tienden a ser
intensamente basófilos, por eso es más fácil de colorearse con hematoxilina eosina, y también tiene la característica importante de contener variedad de proteínas. Generalmente cuando nosotros hablamos ya de lo que es capa espinosa, vamos a hablar de que las células tienen forma de ¿qué? De espina, Tienen- por las proyecciones cortas. Exactamente. Entonces tienen la característica de tener espinas fácilmente observables. Ahora, ¿cómo establecemos las espinas? Si ustedes se dan cuenta, son largas prolongaciones que observan en esta zona. Visualmente se observan en un micro preparado como proyecciones, ¿sí? Como rayitas que ustedes observan y que se colorean de una manera más intensa. Ahora encontramos lo que son las células. Cuando hablamos de células vamos a encontrar, sobre todo como estamos hablando de epidermis, vamos a hablar de queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans, células de Merkel. ¿Qué es lo que hace esto? Los queratinocitos, como su nombre lo indican, son ¿qué? ¿Qué tienen en gran cantidad? Queratina. Queratina, exactamente. Ahora, importante la queratina es que permite ser la barrera, la primera barrera. ¿De dónde aparece? Resulta que los queratinocitos vienen siendo células basales que se van diferenciando hasta volverse queratinocitos, hasta perder completamente su núcleo, llegar a la parte superior o superficial, donde ocurre la protección. ¿De dónde vienen? De células en fusión mitótica. ¿Cómo son? Tienden a ser células basales, núcleo redondo, tienen forma cúbica y en algunas ocasiones las encontramos con forma cilíndrica, pero un cilindro bajo. ¿Qué quiere decir esto? No son completamente como cubos, sino tienden a ser un poquito más altas, pero no tienen forma de cilindro ni de bastón. Cuando hablamos ya de los melanocitos, hablamos de que son células productoras de melanina, es decir, del pigmento más importante que vamos a encontrar en la epidermis. Posteriormente encontramos lo que son las células de Langerhans, que vamos a determinar que son estas porque vamos a encontrar prolongaciones dendríticas. Una prolongación dendrítica viene siendo como una protuberancia que sale de la célula y que le permite a esta misma célula atrapar antígenos. Los antígenos vienen siendo estructurados con la capacidad de atacar células que no necesitamos nosotros o que son ajenas a nosotros, formando lo que son el complejo antígeno-anticuerpo. También tienen la característica las células de Langerhans de reaccionar o interactuar fácilmente con los linfocitos T. También podemos observar lo que son las células de Merkel. Las células de Merkel son importantes cuando hablamos de la sensibilidad. ¿Por qué cuando hablamos de la sensibilidad? Porque tienen que ver con las terminaciones nerviosas. Cuando nosotros estamos observando lo que son una técnica de hematoxilina eosina, no podemos observar las células de Langerhans tan fácil, ya que generalmente tienen inmunosupresores que no permiten ser coloreados por este tipo de tinciones basófilas ni acidófilas, lo que lleva a buscar inmunohistoquímicas o histoquímicas enzimáticas que permitan su coloreo. Esto también se puede establecer que las células de Langerhans siempre provienen de lo que es la médula ósea y siempre van a tener la característica de ubicarse en las zonas suprabasales de la epidermis, es decir, que no se van a ubicar directamente en la parte basal de lo que es la epidermis. También se pueden encontrar directamente en lo que es el estrato espinoso por sus prolongaciones y ubicación como tal. Bueno, cuando nosotros hablamos en sí de queratinocitos, vemos este proceso. Entonces, si esto es un diagrama esquemático de cómo llega a ser un queratinocito. Se empieza como una célula basal, se especializa, tiene su característica. Entonces, célula basal, núcleo redondo, pegado a lo que es la membrana o la lámina basal, característico de filamentos intermedios, tiene ribosomas, tiene generalmente el núcleo redondo y céntrico. Cuando el núcleo es redondo y céntrico, hablamos de una célula basal simple. Cuando hablamos de un núcleo en fusión mitótica, quiere decir que se encuentra partido, se ven algunas prolongaciones, lo que hace que sea fácilmente visible, porque se colorea con hematoxilina eosina. También tiene la característica de que se diferencia y posteriormente hablamos de la célula espinosa. Tiene proyecciones, tiene espinas, tiene las características como tal y el núcleo ya no es céntrico,
sino que empieza a ser excéntrico y colocarse a un solo lado. Las proyecciones se hacen hacia los extremos como se observa en el diagrama. Se diferencia y se vuelve célula granulosa. La célula granulosa va directamente relacionada con los gránulos que tiene de queratohialina y esos gránulos son los que permiten posteriormente su diferenciación y que pierdan el núcleo y se vuelva queratina, es decir, queratinocito. Entonces, la célula madre, célula basal en función mitótica, posteriormente la diferenciación, célula basal, luego de la célula basal se vuelve espinosa, posteriormente granulosa y a lo último se vuelve queratinocito como tal. Ahora pasamos a lo que son los melanocitos. La característica de los melanocitos, como hablábamos hace un rato, es que ¿qué forman? ¿Qué hacen? ¿Qué producen? Melanina. Melanina. Exactamente, melanina. Ahora, algo importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de melanina vamos a hablar de como de uniones de complejo. Entonces, generalmente se encuentran ciertas relaciones entre lo que es el melanocito y lo que es el queratinocito. Resulta que cuando nosotros hablamos de estas uniones, hablamos de una unidad melanocítica epidérmica. ¿Cómo sabemos eso? Porque las prolongaciones tienen mayor cercanía a lo que son los queratinocitos. Ahora, este vendría siendo lo que es el melanocito, ¿sí? Que vendría siendo esta estructura. Su prolongación se pega directamente a lo que son los queratinocitos. Todo esto viene siendo queratinocito. Estas son células posteriormente que se van a diferenciar hasta volverse queratina, completamente la queratina. El melanocito llega y se pega y por eso encontramos lo que son las unidades melanocíticas epidérmicas. Ahora, ¿quién me puede decir qué es un premelanosoma? Un melanocito activo. Pre significa que está antes de ser completamente activo. Tiene la característica de tener organelos de modo ovoide y esos organelos de modo ovoide son los que son llamados premelanosomas. Va a tener una estructura membranal y va a ser fácilmente definible en lo que es microscopía óptica. Obviamente que es más fácil cuando se observa de esta manera, que sería ya con un microscopio electrónico de barrido. Posteriormente a esto vamos a encontrar características importantes. Entonces, melanocito asociado con alrededor de 36 queratinocitos se llama unidad melanocítica epidérmica. ¿Cómo se llama? ¿Y qué característica importante tiene esa unidad? Que asocia un melanocito con 36 queratinocitos. Pero asocia la prolongación del melanocito, la prolongación como tal. Algo importante es que cuando hablamos de melanocitos vamos a encontrarlos directamente en el estrato basal, es decir, que vamos a encontrarlos cerca a qué tipo de células. Basales. Las basales. Basales, ¿cierto? Y puede estar también cercano a ciertas basales, pero en función mitótica. Perfecto.